Le pedimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que sea Él el guía para que podamos leer su santa palabra. Y para entender su santa palabra. Y para entender su santa palabra, le pedimos al Padre y al Hijo permiso para poder ser bendecidos con su santa palabra. Segunda de Corintios 10. Vamos a leer la palabra con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo el tema, Pablo defiende su ministerio. Significa que Pablo es un ejemplo para con nosotros. Nosotros tenemos que defender nuestro ministerio. El ministerio que Dios le da a cada persona es diferente. Por ejemplo, para deber de tener un ministerio tenemos que conocer la Biblia, leerla. Pero no todos tenemos el mismo desarrollo en el trabajo de Dios. Hay quienes que tienen el don de poder memorizar continuamente en cada palabra que dicen, y a las personas cuando les hablan y les dice, mire, Dios dice en tal versículo tal, que la paga del pecado es la muerte, y todo árbol que no da fruto será cortado. Por ejemplo, así, ¿verdad? Ejemplos. Y le mencionan el versículo y dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. Casi la mayoría de personas creyentes siempre van a hablar sobre algún versículo de la Biblia para referirse al prójimo, para referirse a una persona que está pasando una crisis, para llegar y hablarle sobre qué tan grande es Dios. Para poder hablar de qué tan grande es Dios, tenemos que conocer la Biblia e ir a una iglesia, porque si no vamos, de nada nos sirve. No hay un encuentro, no hay porque la Biblia es como el profesor de nosotros. Y si nosotros vamos a un profesor, no aprendemos. Entonces tenemos que leer la Biblia para que aprendamos lo que la Biblia dice y podamos saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Bueno, ya me enfrasqué en la información que estamos dando, pero en realidad toda la información que estoy dando ahorita ayuda mucho para que las personas entiendan que Dios está ahí presente, pero nada más que Dios no nos va a buscar a nosotros, nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo buscar a Dios? Por medio de la Biblia. ¿Cómo ser diferentes? Por medio de la Biblia. ¿Cómo ser personas cristianas que defienden su ministerio? Aquí nos habla que cómo defender nuestro ministerio. El ministerio de las personas puede ser alguien que cante, que puede expresarse en una alabanza, puede ser el ministerio de buscar almas, puede ser el ministerio de ser pastor, puede ser el ministerio de ser evangelista, de evangelizar por medio de las plataformas de Facebook, de YouTube, de cualquier plataforma. Puede ser también cuando se anda en las calles evangelizando. Todo eso son ministerios. Puede ser ministerio de hacer entender o desarrollar la Biblia por medio de los versículos. Eso significa ministerio. El ministerio también puede ser el ministerio de visión, de entendimiento, de discernimiento. Y la mejor profecía es la palabra de Dios, es cierto, pero Dios también da profecía por medio de una visión que no está para otra gente, pero para usted sí está, o para mí sí está. Yo la puedo ver en que las personas no lo vean, porque Dios le pone ese ministerio desde la raíz, desde que usted nació ya tiene ese ministerio, pero usted no lo desarrolló. ¿Por qué? Porque no busca de Dios. Y si no buscara a Dios, pero usted trata la manera de vez en cuando de leer la Biblia y buscar palabra de Dios. Por ejemplo, los seres humanos somos bien mal agradecidos, buscamos a Dios cuando estamos en tribulación. Y Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él en todo tiempo. En todo tiempo, no en momentos de crisis. En todo tiempo. Bueno, vamos a desarrollar la palabra de Dios en 2 de Corintios 10 en adelante. Del 10 hasta el 11. Vamos a leer la Biblia. Hasta el 11. Del 10 al 11, pues. Del 10 al 11, vale. Yo voy a leer el 10 y usted lee el que sigue.
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. Luego, Aquí ajá. vamos a desarrollarla primero, después usted sigue. Pero ahí sí me voy a dormir. Vaya, cuando lo desarrollamos tenemos que darle el énfasis. Significa que aquí Pablo dice que nosotros somos humildes dentro de ustedes, dice, en Cristo, dice. Pero fuera de Cristo somos osados, dice. Y está bien ese comportamiento. Se los dejo a su reflexión. Siga en el 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Allí hay una reflexión. Ruego pues que cuando estés presente no tenga que usar de aquella osadía. Osadia significa una acción rigurosa, una acción. Osadia significa como extraer a la persona y decirle, regañarla, osadía. Grosero significa eso, osadía. Con que estoy dispuesto a proceder, dice, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Vaya, cuando habla aquí que algunos nos tienen como que anduviéramos según la carne, significa que hay personas que piensan que hay personas que no pueden ser espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo les mete en la mente que ellos no son cristianos o no son cristianas. Y ellos piensan que a pesar de que estén en un ministerio no son reales. Entonces el enemigo quiere cambiar la mente de las personas, cambiar la visión, porque allí no es Dios el que habla, sino que el espíritu de Satanás en las personas, para que vean a los cristianos como algo que no sirve. Y quieren ver que andan según la carne. Ese es el primer punto. Anduviésemos según la carne. Pero en realidad la Biblia aquí nos habla sobre referente a eso, ¿verdad? Que hay personas que quieren hacerles creer a otras personas que ellos no tienen nada de Dios, que andan más en la carne que en el espíritu. Vamos a seguir en la siguiente. Pues aunque andemos en la carne, no militaremos según la carne. No militamos según la carne. Vaya, aquí nos habla los dos sentidos, el sentido 1 y el sentido 2. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militaremos según la carne. Pues andamos en la carne porque tenemos el cuerpo y tenemos el alma. Si no tuviéramos el cuerpo y no tuviéramos el alma, no tuviéramos vida. Cuando ya dejemos de que nuestra alma tiene vida, estamos solamente en el cuerpo, ya solamente en la carne. Pero los seres humanos, para pecar, nosotros nos actuamos por un tacto, por sentires, por deseos. Entonces todo eso son deseos de la carne. Cuando nosotros queremos hacer lo malo, nosotros los deleitamos, llegamos a hacerlo. Entonces nuestro ser se regocija, se alegra del pecado. Entonces aquí nos habla que podemos estar dentro de ese cuerpo, pero no tenemos que militar, dice, según la carne, nuestros deseos carnales. Sigan el 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Significa que el cristiano tiene que ser guerrero, guerrera.
Y para destruir las fortalezas, dice aquí, destrucción de fortalezas. No habla de una fortaleza de un muro, sino que es simbólico. Habla de una fortaleza de ayuno, de oración, de estar constantemente orando por problema personal, para que Dios rompa, quebrante todo muro, toda fortaleza. Un muro es una fortaleza, algo grande, algo inmenso que uno piensa que no tiene solución, y en realidad con Dios aquí nos habla que sí hay solución. Pero ¿cómo la solución vamos a tener? En oración, en el ayuno, en estar constantemente buscando de Dios. Así nomás es que podemos vencer la fortaleza. Aquí dice, mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es la manera como destruir fortalezas demoníacas, fortalezas de brujería, fortalezas de problemas, fortalezas de escasez, fortalezas de falta de trabajo, porque son difíciles algunas veces de obtener todo eso. Fortalezas de obtener un milagro. No vamos a llegar donde nuestro Rey, ¿verdad? Nuestro Dios, Padre Celestial, para obtener el milagro, sino que porque Dios nos manda que lo hagamos, que tenemos que trabajar para deber de obtener algo que Él nos quiere dar. No va a ser así que solo vamos a extender la mano y todo va a estar listo. Tenemos que ser personas, aquí dice la Biblia, que podamos tener armas de nuestra milicia. Y cuando habla milicia es un ejército. La milicia significa ejército de Dios. Somos varios que estamos en ese sentir y en ese pensar y en ese actuar. Entonces Dios nos habla aquí que nosotros estamos en la carne, pero no tenemos que actuar en la carne. Tenemos que dejar nuestro viejo hombre atrás. Y si nuestra carne nos traiciona, tener que venir con oración ante Dios y que le ayuda para poder vencer. Y cuando nosotros le pedimos eso a Dios, Dios lo hace. Vencemos y derribamos fortaleza. Sigue en el 5, niño. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ajá, sí. Cuando dice que derribando argumentos. Argumentos significa que nosotros vamos a darle a conocer a las personas la verdad. Y los argumentos es mentira, es algo formado por el ser humano, no por Dios. El argumento, yo me defiendo a lo que yo creo que es, en que no es. Entonces Dios dice que nosotros podemos derribar argumentos, pensamientos erróneos, porque cuando nosotros leemos bien la palabra de Dios, podemos defendernos de acuerdo a la palabra de Dios, sin pleitos, sin ira, sin contienda. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a poder aclarar toda duda, todo el malentendido que el ser humano desde pequeño, la familia, las tradiciones le ha inculcado. Porque el que la familia le haya inculcado argumentos equivocados al muchacho, a la muchacha, al señor, a la señora, ya mayores, ¿verdad? Porque hay gente que ya están mayores y están equivocados todavía. No quiere decir que no va a venir a alguien que le va a aclarar todas las dudas, porque si nosotros no somos no somos ejercitados o aprendidos en la Biblia, no vamos a poder derribar argumentos. No podemos defendernos, y no podemos ayudarle a la persona que está equivocada también. Porque nosotros seríamos las personas que Dios ha puesto para poderle aclarar cualquier circunstancia que no son adecuadas ante los ojos de Dios. Es necesario siempre leer la Biblia para poder ser que nuestra mente se aclare en cualquier duda que nosotros tengamos. Si nosotros no nos ejercitamos en eso, nunca vamos a pasar del mismo lugar y con los mismos pensamientos equivocados. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, cuando habla conocimiento
derribando argumentos y toda altivez. Significa que toda persona que está fuera de Cristo tiene altivez. Piensa que el enojarse y el defender su argumento con pleito, con ofensas, con levantamiento de voz, con groserías, con gestos, piensa que está haciendo lo correcto, porque piensa que está en el mejor momento de su vida, que piensan que lo que están pensando es lo correcto y no es así. Porque aquí dice que la única manera como levantar y borrar toda altivez es defendiéndose por medio de la palabra de Dios. Que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Cuando nosotros hacemos todo eso, podemos darle a conocer a las personas que ellos pueden llegar y ser liberados, porque aquí habla de un cautivo. Ellos están cautivos en la mentira, están cautivos en sus idolatrías, están cautivos en lo que la familia le enseñó, en los pensamientos erróneos, están cautivos. Y por medio de alguien que en realidad conoce bien de Dios y lee la palabra de Dios, ellos dejan de estar cautivos. Y el pensamiento dice a la obediencia a Dios. Y allí como que el ser humano viene cambiando y es obediente más a Dios que a sus tradiciones, que a sus argumentos erróneos, equivocados. Entonces Dios nos dice, es la manera como tú puedes ser liberado de esta manera, hablando de la palabra de Dios, pero sabiendo bien la palabra de Dios. Lea la número 6, niño. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Significa que para poder dar la corrección tenemos que nosotros estar bien, ¿verdad? Porque yo no puedo corregir a alguien si yo no estoy seguro que estoy bien también, ¿verdad? Entonces significa, aquí nos está diciendo la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, versículo 6, que tenemos que estar bien instruidos en la palabra de Dios para poder corregir a alguien. Porque si no estamos instruidos, ¿cómo nosotros vamos a corregir a alguien? O castigar a alguien. Y estándose prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que ser predicador que predica a ti mismo, ¿verdad? Tenemos que agarrar la palabra de Dios también para nosotros y vivirla, porque si no lo hacemos, no podemos corregir a nadie. Miras, sigan en la 7. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Sí, dice que tiene que creérsela que la persona es de Cristo. Miráis las cosas según la apariencia, sino alguna. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Sí, por eso la iglesia dice que nos vamos para el cielo, que somos de Cristo, porque la palabra nos dice aquí en 2 de Corintios que estemos persuadidos, significa alertas. Alerta significa persuadidos. Estamos aquí a la expectativa como un soldado que no llegue el ladrón. El ladrón es Satanás, ¿verdad? Entonces, para deber de estar persuadidos, tenemos que creer que somos de Cristo. Tenemos que alabar el nombre de Dios y identificarnos que somos cristianos y conocer mucho la palabra de Dios, porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no podemos, el templo no puede ser edificado, no puede ser levantado, está caído, tiene las paredes caídas.
simbólicamente hablando, significa que estamos cojeando de alguna manera de algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que estar alertas, persuadidos que somos de Cristo. Siga en la 8, niño. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ajá. Significa que cuando Dios nos da la palabra de Dios, nos ayuda a que el templo esté bien parado, esté bien bonito. Eso significa que nosotros estamos buscando al 100 de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, porque aunque me gloría algo más todavía de vuestros autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ajá. Dice que nosotros somos edificados. Cuando habla de edificación, somos edificados por la palabra de Dios. Cuando habla de edificación es que la pared ya se paró, ¿verdad? Yeah. No estamos caídos, empezamos a alejarnos de muchos pecados. Ya se construyó la pared, ya está construido lo mejor de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están en los pensamientos de Dios, porque dice que para que nosotros tengamos el pensamiento de Cristo, tenemos que leer la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos edificados. Edificando. Ajá, estamos edificados y edificamos. Porque de aquí emana todo lo bueno, aquí del corazón. Y todo lo que guardamos aquí en la Biblia, leemos aquí en la Biblia, nos guardamos en el corazón. Yes. Y lo guardamos en la mente. Entonces, si lo guardamos en el corazón y en la mente, podemos hablar con nuestra boca todo lo aprendido. Entonces, estamos edificando y somos edificados. Y no para vuestra destrucción, sino no me avergüenzo. No me avergonzaré. ¿Por qué? Porque estamos edificándolos. ¿Por qué los vamos a avergonzar? Por eso es que dice que no hay que avergonzarse del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Seguimos en la 9, niño. Dice, para que no aparezca como que os quiero amedrentar por cartas. Para que no aparezcas como que os quiero amedrentar no aparezca por cartas. Como que os quiero amedrentar por cartas. Vaya, cuando habla amedrentar, significa que la palabra de Dios no es para asustar a nadie. Y como más antes, para deber de escribir la Biblia, todo lo hacían por cartas. Yes. Eran unos lienzos donde escribían. Eso es una carta. Que ellos escribían que el Espíritu Santo había hablado. Ajá. Entonces es una carta. Ajá. Entonces, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Seguimos en la siguiente. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ajá. Cuando la persona piensa que se le está corrigiendo y le está asustando, se le está asustando con la verdad de Dios, dice que las personas están débiles. Porque la verdad dice que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Sí, cuando la persona está sin Dios y sin esperanza, el espíritu está débil. Está lo corporal débil, dice aquí, la palabra menospreciable. Débil. La persona, aparte de necesitar de Dios, está menospreciando la palabra de Dios. Y es la única que lo puede llevar a ser más fuerte y edificar la fortaleza de Dios. Poder saber que Dios le va a transformar su vida. Pero si hay personas que son de esa manera de pensar, así como dice la palabra de Dios aquí, mira. Son duras. Dice que piensa que la palabra de Dios es dura. Como quien dice, es mi papá que me quiere dar con el chilillo. ¿Va? Y si yo no me da la gana que me den, yo me voy. Y si yo le puedo contestar y lo puedo agredir, lo agredo, así. Así viene siendo las personas que no tienen conocimiento de Dios. Piensan que la palabra de Dios es fuerte y que no es real.
Porque piensan que las personas menos... Y ahí es donde venimos menospreciando la palabra de Dios. Cuando no tenemos el entendimiento y la capacidad para poder valorar la palabra de Dios. Porque para ser capaces tenemos que abrir nuestro entendimiento y creer que Dios está transformando nuestra vida y aceptar primeramente nuestro error, nuestro pecado, para que Dios pueda hacer el cambio en nuestra vida. Seguimos en el número 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. También en hechos, estando presentes. Estando ausentes. Significa que las personas no tenemos que ser como el anterior versículo, débiles, corporales y espirituales, sino que tenemos que ser, esto tenga en cuenta de la persona que si como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos también hechos, estando presentes. Sí, tenemos que ser dentro y fuera. En cualquier contorno tenemos que ser iguales. No tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de amar a Dios. Y tenemos que alejarnos del pecado. El pecado puede ser un amigo, una amiga, que nos den malos consejos. Entonces allí dejamos de ser lo que dice la palabra de Dios dentro y fuera. Tenemos que ser siempre amar a Dios sobre todas las cosas y en todas partes y en todo lugar. ¿Y aquí qué dice? En la siguiente, en la 12. 12. ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos? Ajá. Dice que Dios no quiere que comparemos. O sea, Dios sí quiere que llamemos el pecado pecado, pero no quiere que nosotros estemos como compitiendo. Esa es la comparación que habla. Donde dice, le voy a leer de un solo mejor. Porque no nos atreveremos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Vaya, cuando dice que nos alabamos a sí mismos, le quitamos la gloria a Dios, lo que Dios en realidad está haciendo, y nos lo ponemos nosotros, que nosotros somos los que hemos realizado aquello. Cuando dice Dios que nosotros no tenemos que alabarnos a sí mismos, sino que tenemos que darle la gloria a Dios. Pero ellos dicen, midiéndose a sí mismo por sí mismos y comportándose consigo mismos, no son juiciosos. Ajá. Eso no está bien. Dice que estamos como el niño que está inquieto. No estamos pensando de acuerdo como Dios quiere, sino de acuerdo como un niño. Como un niño que no sabe actuar si no le dan si no le decimos, niño, tú no tienes que hacer eso. Tú estás bien mal como estás comportándote. Si tú no haces caso, te voy a dar con el chilillo. Entonces aquí, con el cinturón. Dice que somos como unos niños injuiciosos. Ese es el mejor ejemplo que se le puede dar a esto cuando habla de comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Vaya, cuando hay comparación, significa que nosotros tenemos que poner a Dios en nuestra vida. Y ahí no estamos comparando a nadie, sino que estamos pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe y que nos muestre qué hacer. Pero si nosotros nos venimos a comparar a otra persona, la otra persona no nos va a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque son personas que tienen pecado. Y si nosotros venimos y le decimos a la persona que nos ayude, si sabemos que la persona está en malos pasos, qué buenos pasos nos va a dar a que sigamos, ¿verdad? Entonces no tenemos juicio nosotros. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios. En cuestiones espirituales, en cuestiones de problemas serios, ¿verdad?
Para poder irle a una persona que le dé buenos consejos, tiene que ser una persona mayor, ya que ha vivido la vida y que venga del conocimiento de la palabra de Dios. Si no viene del conocimiento de la palabra de Dios, no nos va a dar buenos consejos y nos va a hacer personas injuiciosas, que no estemos como Dios quiere, que no estemos en el centro. Que no estemos en el centro como Dios quiere que estemos, sino que vamos a estar así como los niños que andan correteando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y pone inquietos a los que los está viendo. Pues así nosotros vamos a ser personas que no vamos a dar buen testimonio. Vamos a estar haciendo cosas no con sabiduría, no, que son personas que son insensatas. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos de esas personas así injuiciosas, que seamos el centro, que busquemos el centro, que es el Jesús, que es Dios. Así vamos a hacer, poder hacer buenos testimonios ante los ojos de Dios. Siga con el 13, niño. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Todo cristiano y toda cristiana tiene que vivir una regla. ¿Y cuál es la regla? Aquí nos dice: pero vosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Significa que yo no me voy a dar la gloria que yo al 1000 he hecho que las almas hayan llegado a Cristo. Yo al 1000 he hecho que las personas crean en Dios. Que yo al 1000, que yo soy el 1000 por 1000, que soy la mera ¿cómo le quiero decir? Como que yo soy no es Dios en mí, sino que soy yo la que soy inteligente, soy intelecto, soy aquí, soy allá, soy lo mejor pues de este mundo. Entonces aquí nos habla Dios: pero vosotros no nos gloriaremos. Gloriaremos que nosotros los ponemos en alto, si no es que Dios que los tiene que poner en alto, sino que nosotros mismos. Es Dios, desmedidamente, que ya la mente ya no nos funciona. Ya estamos más en la carne que la regla de Dios. En la carne que en lo espiritual, que nosotros ya lo sentimos el número uno, la número uno, que somos imprescindibles en cualquier iglesia, que somos imprescindibles aquí y allá, que si yo en la casa no estoy, no se hace nada, si que yo en la iglesia no estoy, no se hace nada, si yo aquí, si yo allá, todo eso, ¿verdad? Significa que nosotros no tenemos que gloriarnos de esa manera. Sabemos que somos imprescindibles, que si nos quitamos de aquí, va a venir otro que va a ocupar el lugar, ¿verdad? Tanto laboral como espiritual. Dios siempre prepara personas que puedan trabajar en la viña del Señor, en la obra de Dios. Esto nos habla aquí que no tenemos que creernos grandes, gloriarnos, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Todos estamos medidos. Para llegar también hasta vosotros. Todos estamos medidos, porque no tenemos que ser espiritual al 1000. Cuando habla de una medida, significa que vamos a ir de paso en paso. De paso en paso, de poquito en poquito vamos a ir. Pero tenemos que poner en nuestra parte para que esa medida sea lo que Dios quiere que tengamos. Porque va a ser de poquito en poquito, cuando habla de una medida. Para llegar, dice también, hasta vosotros. Para poder llegar a la persona y hablarle de Dios, tenemos que permitir que Dios haga el cambio. Porque Dios nos da las medidas para poder edificar nuestra vida de poquito en poquito. Él nos da, porque la palabra de Dios es de poquito en poquito que vamos a ir entendiendo. Es la medida que Dios nos va dando. Y según nosotros nos busquemos más de Dios, vamos a poder llegar, dice, hasta vosotros. Así vamos a poder ayudarle a las personas que están a nuestros contornos si nosotros buscamos de Dios. Seguimos en el 14. Porque no nos hemos examinado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Porque no nos hemos examinado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos a los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Sí, aquí nos habla cuando dice examinados. Cuando habla de examinados, significa venimos y
ponemos un ejemplo. Para poder pasar un examen dentro de una escuela, por ejemplo, yo estoy cursando para terminar el bachillerato. Y en el bachillerato nos dan diferentes libros, unos módulos, que tenemos que estudiar y sacar un resumen de palabras para poder sacar respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces, si nosotros no pasamos esas preguntas, esas respuestas, no pasamos el examen. Entonces, cuando nos habla de examinados, ya no venimos y buscamos ya lo espiritual y les podemos dar un ejemplo de lo espiritual. Bueno, venimos y para deber de que la persona sea examinada y pasar un examen, tenemos que saber que lo que estamos hablando y lo que estamos leyendo viene de parte de Dios. Y así sucesivamente ese granero se va llenando con granos que vienen de parte de Dios. Se viene llenando, entonces entramos al conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos llegar a vosotros con el evangelio de Cristo, dice. Porque nosotros estamos siendo examinados, ¿verdad? Y aparte también cuando nosotros, puede ser también nuestro examen. Cuando nosotros estamos en pecado, le pedimos a Dios que nos haga entender que lo que estamos haciendo está correcto o no está correcto. Entonces Dios viene y habla a nuestro corazón y dice, lo que estás haciendo no está bien. Porque la palabra de Dios me lo ha dicho una y otra vez y yo siempre lo sigo haciendo. Estamos haciendo los examinados interiormente. Me estoy haciendo examinada interiormente yo misma. Entonces, para poder llegar a alguien, tenemos que ser examinados nosotros primero para poder hablarle y llegar con el evangelio de Cristo, dice. Seguimos aquí. En el 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Hasta ahí llega. Sí. En el 15, no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos. Sino que esperemos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Engrandecidos entre nosotros. Conforme a nuestra regla. Vaya, aquí cuando dice seremos desmedidamente en trabajos ajenos. Dice que no podemos desviar la palabra de Dios. Estamos trabajando en trabajos ajenos cuando nosotros desviamos la palabra de Dios. Agarramos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Estamos trabajando en vano. ¿Por qué? Porque toda iglesia que está hablando de Dios y agarra de acuerdo a nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales, la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, de todo este árbol que está aquí en el huerto puedes comer. Entonces vengo yo y como de todo el huerto. Me dice la serpiente, puedes comer, pero Dios ya me dijo antes que no lo hiciera. Entonces nosotros aquí estamos muy mal así, ¿verdad? Estamos agarrando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Entonces yo me dejo guiar por el Satanás, estoy agarrando la palabra de Dios a mi conveniencia, a lo que yo quiero. Pero como yo lo quiero, en que me lo digan, yo lo hago. Pero Dios ya me había dicho que no lo hiciera, yo lo hago. Entonces dice la palabra aquí, que estamos en trabajos ajenos, que no nos corresponde hacer eso, ¿verdad? Estamos trabajando en vano si estamos haciendo eso. O cuando venimos y evangelizamos a alguien y no leemos bien la palabra de Dios y no decimos lo que la palabra de Dios dice, estamos trabajando en trabajos ajenos. Dios no quiere eso, sino que quiere que nosotros tengamos bien. Sino que esperemos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ajá. Significa que vamos a ser engrandecidos porque Dios va a hacer la edificación en nuestra vida. Vamos a ser edificados no es porque nosotros lo gloriemos, sino que porque nosotros leemos la palabra de Dios y le pedimos a Dios que nos corrija y nos guíe al entendimiento que viene de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere trabajos ajenos, dice aquí,
sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Sí, cuando habla de una regla, la regla es leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que hagamos lo mejor correcto por medio del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ya sabiendo que Dios nos dice, nos advierte que no hagamos aquello, como cuando en el huerto de Edén, ¿verdad? Que le dijo a que no comieran del fruto y lo hicieron. Entonces Dios viene y nos dice, no pequen. Nosotros cuando pecamos estamos comiendo de la manzana prohibida. Entonces yo los advirtió que no pequemos y nosotros lo hacemos. Estamos desobedeciendo la regla de Dios, ¿verdad? Yes. Cuando habla de una regla, Dios tiene reglas. Dice, no seas pecador, arrepiéntete. Todo árbol que no da fruto será cortado. Cuando el árbol habla de un árbol que no da fruto, significa que es un árbol que solamente está allí por estar. No, las personas que están en el contorno no tienen ningún beneficio de él. Y ese árbol será cortado porque no tiene nada bueno que dar, ¿verdad? Entonces el ser humano cuando está en pecado no tiene nada bueno que dar, ¿verdad? Entonces Dios dice que nosotros tenemos que guiarnos por la regla, para que las personas dentro de una congregación nos puedan, aquí dice, como si no llegásemos hasta vuestros pies, pues fuimos la primera, ¿por dónde íbamos, niños? Por la 15. La 15. La 15. Y no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperemos que conforme crezca vuestra fe, vosotros seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ajá. Y aparte, cuando nosotros ya nos enfrascamos en la regla que Dios nos da, tenemos agradecimiento por todo lo que nos dan, por todo lo que nos dan los hermanos, las hermanas, las personas, alguna cosita pequeñita, nosotros tenemos agradecimiento, algo que nos dan. Entonces, porque nosotros estamos dentro de la regla de Dios. Dios quiere un corazón agradecido, un corazón humilde. Cuando hay humildad, no significa que cómo voy a vestir. La humildad es que nosotros seamos agradecidos, que cuando alguien nos hace un favor, le demos las gracias, le demos bendiciones, que podamos hablar que sean bendecidos por lo que los dan, porque estamos dentro de una regla, la regla de Dios, ¿verdad? Yes. Entonces allí seremos ensalzados. ¿Por qué? Porque nuestra boca está dando buenos frutos, nuestro comportamiento está dando buenos frutos. Entonces ya no somos nosotros que somos ensalzados, sino que es Dios en nosotros. Y las personas hablan bien de nosotros. Ahí estamos viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos viendo la gloria de Dios, pero eso lo hacen las personas que están en conocimiento de la palabra de Dios. Porque las que no están, de nada les sirve ver personas que son agradecidas, porque lo mismo les da conocer o no conocer personas así, ¿verdad? La persona que tiene conocimiento de Dios es la única que va a detectar esos comportamientos del ser humano. Y la que quiere, por ejemplo, la gente que está dentro del mundo y lo detecta, es porque Dios ya tiene predestinado el camino que va a llegar a la palabra de Dios, ¿verdad? Yes. Empieza a ver lo bueno y lo malo, porque hay gente que peca desenfrenadamente, significa que no se detiene a ver lo bueno y lo malo. Pero cuando ya se detiene, entonces Dios ya tiene un propósito especial con ella, o él, ¿verdad? Y ve lo bueno y lo malo. Yes. Entonces ya estamos dentro de... Y nos podemos gloriar. Cuando dice nos gloriar, nos sentimos alegres, ¿verdad? Nos sentimos alegres porque Dios está haciendo un cambio especial en nuestra vida o en la vida de alguien. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Sí, significa que nosotros no podemos venir a querer mandar en algo que ya está edificado, ¿verdad? Algo que ya está, por ejemplo, yo no puedo venirle a decir a alguien que sea un evangelista o un pastor,
no lo puede venir a corregir, ¿verdad? No lo puede venir a corregir porque ellos tienen el conocimiento de la palabra. Y siempre y cuando, ¿verdad? Pueden ser corregidos también, siempre y cuando estén en lo correcto, belleza. Ajá, por eso aquí nos habla la palabra de Dios. Tenemos que vivir la regla que Dios nos da. Y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros. Ajá. Sí, aquí nos dice en la 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Significa que nosotros podemos expandirlos a buscar de Dios, ¿verdad? Buscamos de Dios personalmente y hacemos que las personas también busquen de Dios, ¿verdad? Así habla de expandirse. Y que anunciaremos el evangelio significa que nosotros vamos a hablar de Dios en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Sí, no podemos decir, mire, yo por mí, esta iglesia ha crecido, miren, por mí, estas almas han entendido que Dios existe, me estoy gloriando, estoy agarrando un terreno que no es mío. Tenemos que decir, y tal vez no fui yo, sino que solamente estuve allí apoyando. Pero el que hizo todo fue Dios, ¿verdad? Porque el camino ya está hecho, dice aquí. Dice aquí, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya está preparado. Sí. Esto habla de que personas ya tienen preparadas las personas que ya están evangelizadas y nosotros andamos diciéndole a la gente que nosotros las evangelizamos y que por nosotros están así. También de eso quiere hablar esto, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen eso, que dicen que son ellos, son las que han llevado a las personas y no son ellos. Primeramente, como veíamos el caso del que nos estaba contando la muchacha, la nuera suya. Y dice que llevó todos los miembros porque dijo que a él le habían costado. Pues se estaba gloriando. El que lo había hecho fue Dios. Es verdad que trabajó, pero el que cambia y hace entender es la palabra de Dios y es Dios en sí, ¿verdad? Entonces así nos habla de que nos detengamos en ese aspecto. Que no nos creamos que somos nosotros que expandimos la gloria, sino que Dios es en nosotros para poder expandir, ¿verdad? Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Una reflexión de la palabra de Dios viene siendo una clase, la clase número 1. Dios me les bendiga.